No sé cómo está saliendo esto, Voy a traer. pero después veo qué ha pasado. Hoy vamos a ver el tema. ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenas tardes, profe, sí se lo ¿Me escucha. escuchan? Sí se lo escucha, profe. ¿Sí se escucha, profe? ¿Ya? Esa no es la reunión, ¿no? ¿Ya sé de qué? No sé, las clases, las competencias. Ah. ¿Lo va a abrir? ¿Cómo? Hola, hola. Hola, hola. Profe, sí lo escuchamos. Bueno, vuelvo. Hoy vamos a ver el tema soldadura. No creo que le pueda mandar hoy a última hora, pero hay un cuestionario también sobre soldadura y se los envío mañana. Y si tenemos tiempo, vamos a ver algo del práctico ahora, si no el jueves. ¿Mm? El tema de soldadura, ustedes algo creo que han visto cuando han hecho ingeniería de materiales, no sé si con el ingeniero Tolavín o con la ingeniera Gareca, cuando ven materiales creo que ven algo de soldadura. La soldadura se la considera, es un proceso, si en realidad es un proceso de, que sirve para unir piezas, para fabricar piezas, se lo considera como un elemento de unión. Por eso lo vemos ahora. Ya hemos visto tornillo, hemos visto remache, hemos visto chaveta y ahora vemos soldadura y terminamos con lo que es el tema elementos de unión. ¿Sí? Bueno, la soldadura es la definición, se puede considerar una coalescencia localizada en un material metálico o termoplástico. ¿Sí? ¿Qué es coalescer? Coalescer es crecer juntos en un solo cuerpo. Es un fenómeno debido a la tensión superficial, por lo que los gránulos de una suspensión coloidal o de un metal o las gotitas de un líquido se unen para formar gránulos y gotas más grandes. Es la posibilidad de dos o más materiales de unirse en un único cuerpo. No sé si alguna vez en un piso encerado han tirado agua y se forman distintos charcos y después esos charcos en el piso encerado tienden a unirse o se han jugado con, con el mercurio, con gotitas de mercurio. Eso en realidad no son granos, son gotas, pero se juntan, crecen juntándose. Eso es coalescer en el caso de un líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, me gustaría escucharlo alguno. No sé, Julio. Hola. Sí, profe.
Hola, César, ¿escuchás? Hola. Bueno, ahí estamos. Hola, Julio. Sí, los chicos dicen que vos no lo escuchás a ellos, no sé. Raro. Sí, ahora te escucho vos. Ahora te escucho, tenés el volumen bajo. Ah, Bueno, vamos a ver un cuadro donde está la clasificación de la soldadura. ¿Mm? Ya lo voy a subir. A ver. Presentar ahora. Soldadura, ¿no? Pero no era ese. Bueno, ahí se ve apéndice número 1. Sí, profe. Bueno, escúchenme, esta es una síntesis de lo que es la clasificación de soldadura. Entonces, la soldadura como elemento de unión es en realidad un proceso, son distintos procesos de soldadura. Esta es una de las es la clasificación más amplia. Los procesos de soldadura pueden ser en fase sólida o por fusión, ¿sí? La fase sólida, a su vez, puede ser en frío o en caliente. En frío tenemos la soldadura por explosión, por ultrasonido química. Más adelante vamos a verla. Al pasar nomás, este es para que conozcan que existe. En fase sólida también tenemos la caliente, por forja o por fricción. Por forja, ¿tienen idea qué es la forja? El forjado. Sí, profe. El herrero usa mucho el forjado para darle forma a las barras de, por ejemplo, hacen carpintería metálica o herrajes o hacen las rejas para proteger una casa y muchas veces los herreros hacen parte forjada. ¿En qué consiste? En calentar el hierro hasta una determinada temperatura, por lo general toma un color rojo fuerte, para poder en un yunque y con un martillo darle forma a ese hierro. Eso es artesanal. En la industria se usa grandes máquinas para, por ejemplo, un tocho, un lingote de acero que sale de acería, darle mejorar las propiedades de ese lingote, las propiedades mecánicas de ese lingote en la planta de forja, que son unos martinetes, son unos martillos gigantes que trabajan en forma hidráulica o mecánica y se calienta el lingote y se le va dando, se lo va golpeando al lingote para mejorar estirándolo, por ejemplo, para mejorar sus propiedades mecánicas. Eso sería el forjado. No es soldadura por forja, pero con el mismo criterio se pueden unir dos piezas calentándola y golpeándola. Por fricción, por ejemplo, pueden ser los plásticos, se, se, se sueldan por fricción, se hace girar una pieza plástica o de metal y se la junta con otra pieza que está estática
y ese rozamiento genera temperatura, esa temperatura eleva unos buenos grados, se llega a un punto de fusión en donde con presión se las une, ¿sí? Entonces está la fase sólida y está por fusión. La fusión, que es cuando aportamos calor y el material se funde, empieza a licuarse. Primero en una etapa pastosa y después se licúa. Entonces, dentro de los procesos de soldadura por fusión, tenemos la soldadura por resistencia, la oxigas, la aluminio térmica, haz de electrones, láser, electroescoria por arco. Y dentro de las por arco es donde la tecnología se ha desarrollado bastante y tenemos bajo gas, electrodo no consumible, distintos tipos de soldadura. Es la que conocemos normalmente, la soldadura por arco, es la del electrodo, el electrodo revestido. Si alguien ha sido carrocero, ha tuteado con el tema de la soldadura por arco de los electrodos. Si alguien ha trabajado o el que haya visitado una herrería, el taller de la vuelta de la casa, la soldadura por arco es la más común, la que conocemos. La soldadura por arco, la soldadura manual por arco, es donde se coloca el electrodo en una pinza, el electrodo hace ¿cómo se llama? De positivo o negativo, y la pieza hace del otro polo para que se produzca el arco. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, se escucha tanto, bien. Bueno, entonces, la soldadura por arco es la que más se conoce, la que más se usa en la industria, pero las otras también se usan, nada más que algunas son más complejas y se usan en tipos de soldaduras especiales, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de entonces, las definiciones, ¿cuál es el crecer junto en un solo cuerpo? Otra clasificación, hay otros tipos de clasificación de soldadura. Es decir, una de las preguntas de examen o pueden ser en el práctico, nosotros les mostramos una pieza y ustedes nos clasifican esa soldadura. ¿Sí? Nos dicen, esta es una soldadura de tal tipo, si es de tal manera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las clasificaciones de soldadura tenemos la soldadura que puede ser heterogénea o homogénea. Según el proceso, es el apéndice anterior, eso que hemos estado viendo siempre. Según la finalidad, puede ser de producción o de mantenimiento o reparación. Se usa mucho la soldadura en el mantenimiento o reparación, sobre todo en la minería. En la minería, tanto las máquinas que trabajan en el laboreo de mina, las cargadoras, las máquinas perforadoras, se usan para reparar, para recuperar relleno con soldadura. También se las puede clasificar en química, mecánica y térmica. ¿Sí? Bueno. La soldadura heterogénea se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin metal de aporte. ¿Qué es el metal de aporte? Yo le doy calor a la pieza, al metal base, al material base, que es lo que quiero soldar, pueden ser dos chapas, las quiero unir, le doy calor y en algunos casos le puedo agregar material de aporte o no. En el caso de la heterogénea, puede ser con o sin metal de aporte, o entre metales iguales, pero con distinto metal de aportación. Acá estoy Puede mostrando ser una. blando. ¿Está mostrando? Sí, pueden Yo ver tengo en mi que... pantalla. No, No, está bien. No, seguí vos, pero
la idea no es, no tengo que salir de acá, No, mostrar, no hace falta. No hace falta. ¿está bien? No, Bueno, ellos ven en mostrar, cámara. está bien. Fíjense. Ahí pueden ver. Acá tenemos una vidia, está soldada al soporte. Esta es una herramienta de corte, de torno. Fíjense, una soldadura amarilla le llamamos, pero es de bronce. O sea, los dos. Hacerla girar un Acá poquito porque tenemos, no la reconocen a la pieza. Girarla, mostrarla ahí y girarla un poquito. ¿Mm? bueno, Ahí fíjense que ven lo está amarillo. brillando lo amarillo. Profe, disculpe, ¿podría alejar un poquitito? Así hace foco. Ahí Ahí está, ahí mejor. se ve. Pero gírala, Julio, y explícale por dónde, con qué corta la. Gírala un poquito porque Bueno, ahí se ve. fíjense acá. Y lastimate el dedo, así ven cómo funciona. Es una herramienta de corte, que lo usamos en el torno y digamos, la forma que tiene es justamente para un ranurado, o tronzado se llama la operación. O sea, tenemos la vidia, tenemos la soldadura amarilla, bronce y el soporte. Más adelante lo vamos a ver. Este es un tipo de herramienta de corte. Bueno, esa es una soldadura Sí, fuerte. ¿Mm? Entendemos como soldadura fuerte un método de unión que utiliza un metal de aportación de punto de fusión superior a los 450 grados e inferior al punto de fusión de los materiales a unir y que forman una unión metalúrgica con los materiales base. Y soldadura base blanda, el método de unión que utiliza un metal de aportación de punto de fusión inferior a los 450 grados e inferior al punto de fusión de los materiales a unir. ¿Sí? Ahora, ¿con qué se hace el aporte de calor acá para obtener esa temperatura, ya sea superior a 450 o inferior a 450? Con un soplete común. Por ejemplo, no sé si en la casa alguna vez han recibido o han visto un plomero que cae con una garrafa de calentador, una garrafita chica de 5 kilos y un equipito, una manguerita y un soplete. Con eso se puede hacer este tipo de soldadura. ¿Mm? El acá también material, tenemos una soldadura. César, ¿sí? una placa electrónica, soldadura con Pero, estaño, plomo estaño. sí, Que le llamamos estaño lean. Miren, el acá tengo estañolín el estaño viene lean. como un Ahí alambrito está. bien blando. Sí, acá lo están mirando. Tiene el rollo. Y usamos, bueno, en este caso, yo tengo acá la pistola para soldar. Sería un ejemplo, digamos, de una soldadura blanda. Eso no es con soplete, eso es a partir de una resistencia eléctrica y levanta la temperatura hasta el punto de fusión del estaño y genera la soldadura. Se usa mucho en los circuitos electrónicos. ¿Mm? Profe, ¿y cuándo se aporta material y cuándo no? Ahí el estaño está aportando material. En este caso está aportando material. Ahora, suponete dos placas de aluminio o dos placas de dos piezas de estaño, es medio
vos las calentás y ahí sería, en este caso estamos hablando de heterogénea. En el caso de la homogénea es donde vos no aportas material, o si aportas material es del mismo tipo de la misma naturaleza del material que estás soldando. ¿Sí? En un caso que no aporte material, son dos chapas que las calentás y al fundirse parte de la chapa se pegan con la otra, se sueldan con la otra chapa que recibe calor y ya tenés, una soldadura homogénea sin aporte de material. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. El material metálico de aportación más empleado es una aleación de estaño y plomo que funde a 230 grados aproximadamente. Eso en el caso de la soldadura blanda. ¿Mm? ¿En qué se la usa? En electrónica. El apunte que estoy mostrando es lo que le he mandado, ¿no? ¿Todos han recibido el apunte? Confírmeme después. Esto yo les he mandado por mail. Las soldaduras de plomo se usan en fontanería para unir tuberías de plomo o tapar grieta, soldadura de cables eléctricos, soldadura de chapa de hojalata, todo lo que es canaleta, todo lo que es los fuentones que se reparan, o algunas vasijas, algunos recipientes para, por ejemplo, ahora se usa poco, pero existían unos tachos para lavar la ropa, que eran todos, se fabricaban con este tipo de soldadura. La soldadura fuerte, dura o amarilla es similar a la blanda, pero se alcanza a temperatura de hasta 400 grados, a 800 grados centígrados. Son soldaduras con cobre y zinc. Como material fundente para cubrir la superficie se emplea el bórax. Van a ver que muchas veces la gente que hace este tipo de soldadura tienen como una piedra en la mano que van soldando y van limpiando la zona soldar, porque la temperatura permite la oxidación de la zona y eso no es bueno. Entonces se la va limpiando. Ventaja: fabricación económica de uniones complejas, métodos sencillos de obtención, posibilidades de uniones de materiales de fundición con otro tipo de metales. Ahí tienen el detalle. Soldadura homogénea: los materiales se sueldan y el metal de aportación, si hay, son de la misma naturaleza. Puede ser oxiacetilénica, eléctrica, ya sea por arco voltaico o por resistencia. Aquí va el punto en donde yo le doy un material soldado y le digo que me la clasifiquen. Y me dicen, es una soldadura homogénea. Bueno, pero reconoceme el proceso. ¿Es oxiacetilénica o es por arco voltaico? No es que con una sola clasificación la definimos la soldadura. ¿Se entiende cuál es la pregunta? En realidad, reconocer si es homogénea o heterogénea es un poco más complejo. En el caso que mostró el profe de la herramienta de corte, sí, porque se diferencian los colores del material. Pero en otros casos va a ser difícil decir si es homogénea o heterogénea, pero sí se va a poder decir si es oxiacetilénica o eléctrica, ya sea por arco voltaico o por resistencia. ¿Se entiende cómo viene la mano? Ya vamos a buscar piezas para que ustedes puedan reconocer el tipo de soldadura. Ahí en su casa nomás seguro que tienen alguna ventana que han hecho los marcos con hierro y están soldados. Vayan viendo eso, vean qué reconocen. El que tenga una bicicleta, vea cómo está soldado, cómo está armado el cuadro de la bicicleta, y conversamos sobre el tema. ¿Sí? Por soldadura autógena se entiende aquella que se realiza sin metal de aportación, de manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los mismos. Así, al enfriarse, forman un todo único.
Entonces hay casos en que la soldadura homogénea se la considera autógena. Etimológicamente hay un poco de historia. Según el proceso, entonces aquí tenemos la soldadura, puede ser homogénea, heterogénea. Dentro de la homogénea o de la heterogénea tenemos que puede ser dura o blanda, que depende de un límite que habla de la temperatura del material de aporte de 450 grados. Para abajo es blanda, para arriba es dura. ¿Sí? Ahora tenemos, según el apéndice adjunto, ¿sí? El apéndice adjunto teníamos por proceso, frío, caliente, resistencia, oxigás. Ve, aquí tenemos la oxigás que recién la hemos mencionado como una soldadura que le hemos mencionado como, ¿dónde está? Ya se me borró. Como oxiacetilénica. Se le llama oxigás y la oxiacetilénica usa un tipo de gas que es el acetileno. Se puede usar otro tipo, ya vamos a llegar de nuevo ahí. Soldadura en frío. Esto lo vamos a pasar rápido. Yo quiero que conozcan nomás el tema. Hay soldadura en frío. Soldadura por explosión. Soldadura por ultrasonido. Soldadura, aquí está por ultrasonido. Soldadura química. Se entiende por soldadura en frío al encolado o pegado de dos o más partes por intermedio de un tercer material, disolvente, acetona, por ejemplo, generalmente derivado del petróleo. Ahora todo lo que es cañería interna de gas, de agua, ¿qué se hace? Se usa plástico y para ensamblar, para darle continuidad a las cañerías, se usan unas piezas de plástico también, y se usan unos disolventes que al ponerse eso hace que un producto químico hace que se termine, eso genera calor entre las piezas, y actúa como un pegamento, como una soldadura. Algunos no le quieren llamar soldadura, otros le dicen pegamento nomás, pero trabaja como una soldadura. En caliente, forja. La soldadura por forja consiste en caldear las piezas en una forja u horno hasta alcanzar el estado plástico y martillarlas conjuntamente, debiendo usarse un fundente apropiado para eliminar la escama o óxido formado por el contacto del aire con el metal caliente. Por fricción. La soldadura por fricción es un método de soldadura que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Es utilizada para unir dos piezas aun cuando una de ellas por lo menos sea de igual o distinta naturaleza. Por ejemplo, acero duro y acero suave, aluminio y aleaciones, acero y cobre. El principio de funcionamiento consiste en que la pieza de revolución gira en un movimiento de rotación fijo o variable alrededor de su eje longitudinal y se asienta sobre la otra pieza. Cuando la cantidad de calor producida por rozamiento es suficiente para llevar las piezas a la temperatura de soldadura, se detiene bruscamente el movimiento y se ejerce un empuje, el cual produce la soldadura por interpenetración granular. Los cilindros, algunos cilindros que trabajan a presión interna, se sueldan así. Algunos cilindros. Se hace girar una parte del cilindro, se la apoya contra una parte que está quieta o también puede girar. Cuando levanta temperatura por rozamiento, se ejerce una presión
y se produce la soldadura. Fusión. Esto es interesante. Una fuente térmica para soldadura por fusión debe satisfacer 4 requerimientos básicos. Estos son: producir energía térmica con una velocidad suficiente para satisfacer a la demanda del proceso. Debe producir dicha energía a alta temperatura. El calor producido debe estar contenido en la zona definida. No debe producir daño metalúrgico al material bajo proceso o al aporte que se emplee. Porque sobre esta característica se sigue trabajando, se sigue desarrollando la tecnología para mejorar, para hacer más eficiente esto. ¿Por qué? Producir energía térmica con una velocidad suficiente para satisfacer a la demanda del proceso. Es decir, hay que tener la energía necesaria lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no se puede estar calentando el material o teniendo el material de aporte expuesto a calor durante mucho tiempo, porque la zona de la soldadura puede producir daño. Se puede producir daño metalúrgico en las piezas a soldar, así sería. Hay que obtener la mayor cantidad de la más alta temperatura en menor tiempo posible. ¿Sí? Los distintos procesos tienen la posibilidad de generar distintos tipos de temperatura. Por ejemplo, hemos visto que en la soldadura heterogénea, blanda o dura, con una temperatura de 400 hasta 800 grados, podríamos resolver el tema. Pero no todo se puede soldar mediante este proceso de llevar las piezas a 800 grados. Se necesita en algunos casos mayor temperatura. Entonces, vamos a ver que los distintos procesos pueden obtener distintos tipos de temperatura. El calor producido debe estar contenido en una zona definida. Volvemos al tema. Yo tengo 2 chapas para unir, ¿sí? 2 chapas. Espera un cachito. Tengo 2 chapas para unir. 2 chapas planas. La zona definida para soldar, ¿cuál es? Es la línea donde se juntan los dedos. Pero yo cuando caliente la pieza, en algunos casos se precalienta, en otros casos se suelda directamente, en otros casos se preparan la junta. Cuando yo voy a soldar, no voy a calentar todas las 2 manos. Voy a tratar de que la temperatura, el calor actúe en lo más circunscrito a la zona a soldar, o sea, en la unión de los dedos. Porque si no, afecto el material base metalúrgicamente. Es decir, se afecta, pierde propiedades el material. ¿Sí? ¿Se entiende? No se debe producir daño metalúrgico al material bajo proceso o al aporte. Estas características son fundamentales. Soldadura eléctrica por resistencia. En la soldadura eléctrica por resistencia o de cortocircuito, el calor necesario para calentar el material y llevarlo al estado pastoso se genera por la resistencia de la pieza al flujo de una corriente eléctrica de gran intensidad a través de la capa de aire ionizado existente entre las 2 piezas a soldar. En una soldadura
tipo autógena que no interviene, es una soldadura del tipo autógena que no interviene material de aporte. Vuelvo, esto es una chapa, esta mano derecha es una chapa y la mano izquierda es otra chapa. La voy a soldar a tope, esto es a tope, ¿sí? La voy a soldar por resistencia. No uno las chapas, las separo un poco. Hago pasar una diferencia, tengo una diferencia de potencial entre la mano derecha y la mano izquierda, hago pasar una corriente de alta intensidad, de gran intensidad que la puedo regular con la máquina, se produce como un cortocircuito por la cercanía, si están ahí, posiblemente no puedo hacer mi trabajo, la tengo que tener más cerca, y cuando llega al estado pastoso, cuando toma temperatura, este borde y este borde, ejerzo presión y se realiza la soldadura. Esto se llama a tope. Puede ser así. Hago pasar la corriente y puedo hacerla por punto. La presión la manejo así. Algo que me apriete los dedos. Digamos que aquí me vaya haciendo esto como una costura. Se usa mucho en la industria automovilística. ¿Sí? Por medio de transformadores adecuados se puede suministrar la intensidad necesaria para elevar la temperatura del material hasta el reblandecimiento, estado pastoso, y llegado a este punto para presionar una parte contra la otra para que se suelde. La intensidad de corriente varían en general entre 100 y 550 amperios. Es necesario que la zona a soldar sea reducida porque así aumentará la resistencia disminuyendo el tiempo de calentamiento. Al aumentar la temperatura también lo hace la resistencia. Entonces la circulación de corriente se desplaza hacia las zonas más frías, calentando de esta forma toda la sección a soldar. Por este procedimiento es posible soldar muy variados metales como son el acero, plata, oro, aluminio, bronce, platino, cobre, tungsteno, como así también se pueden soldar entre sí algunos metales distintos como el hierro con cobre, cobre con latón. Las piezas a unir deben estar limpias de óxido, barnices, grasas, etc. Pues si no, al caldearse o calentarse o tomar temperatura y soldarse, quedarían inclusiones que perjudican la resistencia mecánica de la soldadura. Siempre en soldaduras se habla de resistencia mecánica de la soldadura. Se trabaja en muchos casos, cuando se inspecciona una soldadura, se hacen probetas y se la somete a esfuerzos mecánicos, a pruebas, a ensayos mecánicos, para ver qué tipo de cómo salió la soldadura. En el caso de una construcción no se puede tomar una muestra porque estaríamos rompiendo la máquina, la pieza, pero en algunos casos, en trabajos grandes, donde la economía, el presupuesto es importante y el diseño es importante, se hacen probetas y se hacen ensayos sobre las probetas. Es más, en algunos casos, los soldadores se les toma examen para ver si pueden trabajar en determinados proyectos o no, o se les exige un carnet, una habilitación especial. Caso de los gasoductos. Cuando se suelda la cañería de los gasoductos, el soldador tiene que estar aprobado por un ente nacional. En su momento era quien extendía el carnet o la autorización, o uno de los que extendía era era el Estado Nacional a través de los que revisaban el tema atómico. ¿Cómo es, Julio? ¿Cómo se llama? Hola.
¿Me están escuchando? Hola. 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 Era la Comisión de Energía Atómica la que extendía las habilitaciones para ¿Soldadura? los soldadores especiales. Hola. Había una comisión. No me acuerdo cómo Pero era. la Comisión de Energía Atómica tenía, ya vamos a abrir un poquito. ¿Me están escuchando, no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Hay una Fundación Latinoamericana de Soldadura. También eso, también, porque a nivel internacional también tenés que, hay empresas que certifican la calidad Sí. del soldador, es decir, el que ha soldado un gasoducto, eso está claro. Es decir, yo he trabajado en gasoducto y en Jujuy teníamos 1 o 2 soldadores y después teníamos que traerlo directamente de Tucumán, de Buenos Aires, eh, se le hacía un contrato específico por determinado tiempo y determinada obra, y esta gente ganaba muy buena plata. Así que el tema soldadura es muy interesante porque además se hacen inspecciones, además de los ensayos que se hacen durante la construcción de un determinado proyecto, puede ser un barco de carga que lleva contenedores. Además de los ensayos, dentro de los ensayos se hacen radiografías, por ejemplo. Se hacen radiografía, ultrasonido, para ver el seguimiento de la calidad de la soldadura. Bueno, entonces tenemos distintos tipos de soldadura por resistencia, de acuerdo a la disposición de las piezas. Soldadura por testa o a tope, es lo que yo le decía recién con el tema de las manos. Entonces aquí hay una diferencia de potencial, hay un pasaje de corriente, este es un electrodo, este es otro electrodo, un positivo, un negativo, una mordaza, la chapa a soldar. Cuando ya se ha hecho pasar a la corriente y ha tomado temperatura la pieza, se ejerce una presión y queda soldado. Estas son las mismas chapas, pero en vez de hacerla a tope, se la solapa y los electrodos trabajan en forma vertical en este caso. La diferencia de potencial normalmente son refrigerados por agua, y cuando toma temperatura, la zona solar se aprieta y aquí se forma una pepita. Cuando pasa la corriente, donde se produce el tema del reblandecimiento del material es acá, se forma una pepita y cuando esa pepita está lista, se ejerce presión. ¿Sí? En este caso puede ser aquí perforado y ahí arriba. Esta es una vista lateral de esto, como esto, y esta es una vista de planta. Esta línea de trazo que está aquí es este borde. Aquí se la ve llena y aquí se la ve de trazo. Y aquí sería como un agujero. Esto no está bien. Faltaría hacer como rellenado y no está bien dibujado esa parte. Soldadura de movimiento continuo. En este caso, esto es lo que genera un electrodo, otro electrodo, y a su vez ejerce presión. Este es de movimiento continuo, pero alternativo. Vas dando saltitos y vas haciendo las pepitas. ¿Sí? Soldadura de proyección. Es un proceso de soldadura por resistencia en el cual ocurre la coalescencia en uno o más puntos de contacto relativamente pequeños sobre la pieza. Estos puntos de contacto están determinados por el diseño de la pieza que se va a unir
y puede consistir en proyecciones, grabados, intersecciones localizadas de las piezas. Ejemplo, se hace una pequeña deformación en las piezas, una es plana, en este caso la otra tiene unos rebordes, y un electrodo, otro electrodo, esto se llama proyección, lo que rosa acá. Cuando esto toma temperatura suficiente, se ejerce presión y ahí es donde se produce la soldadura. Soldadura eléctrica por chispa es similar, nada más que se hace un chisporroteo entre las dos piezas. Lo vea el chisporroteo y se ejerce presión. Soldadura oxigasa. Habíamos visto como ejemplo la oxiacetilénica como homogénea o heterogénea más arriba. La vamos a llamar oxigas, porque puede ser con acetileno, que se llega a la temperatura de 3000 grados, con propano, temperatura de 2500 grados, o con hidrógeno, temperatura de 2300 grados, oxídrico. Esto es complicado porque hay que manipular hidrógeno. El acetileno es caro, pero para soldar, ¿quién usa esta soldadura? Por ejemplo, en la soldadura por reparación, ¿quién usa esto? Pregunta. En la soldadura por reparación, está la de producción y está la de reparación. ¿Quién repara y usa esta soldadura, por lo general? A ver. En los talleres mecánicos, profe. En los talleres mecánicos y específicamente en qué tipo de taller. Para chapa. Chapa y pintura, la chapistería, ¿sí? Tratan de soldar lo menos posible, depende del tipo de rotura, de daño que tenga la chapa, muchas veces la recuperan, le dan forma de nuevo, si no es necesario cambiar la pieza, un guardabarro, muchas veces se lo desabolla y se lo completa con este tipo de soldadura. ¿Por qué? Porque llegando con 3000 grados es suficiente. La soldadura por arco se obtiene mayores temperaturas. Si yo a la chapa de un auto le meto soldadura por arco, con electrodo, la quemo, se me hace un agujero. Entonces hay que seleccionar el proceso. El oxipropano también se puede reparar cosas menores, se puede trabajar en la chapistería, pero mejor calidad se obtiene con esto. El oxipropano se lo usa para cortar material. Los chatarreros usan la garrafa de gas común, ¿para qué? Para dimensionar la chatarra que después puede ir a un horno eléctrico, para fundirla y generar acero. Y el hidróxido y la ioxídrica es medio complejo, como que no se usa mucho. Dice, de estos gases el único que satisface los primeros 3 requerimientos mencionados más arriba, o sea, las características que tiene que tener la fuente térmica, es el oxiacetileno. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El material de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios. Ventajas y aplicaciones. El proceso oxidado posee la siguiente ventaja. El equipo es portátil, económico y puede ser utilizado en toda posición. El proceso oxidado es normalmente usado para mantener metales, para soldar metales de hasta 1/4 de pulgada de espesor. ¿De qué estamos hablando? 1/4 de pulgada, ¿cuánto es? ¿Cuántos milímetros de chapa tenemos en 1/4 de pulgada? 6 milímetros. 6 milímetros más o menos. Después ya se complica, después ya tenés que ir a una soldadura por resistencia o soldadura por arco. ¿Por qué? Porque se necesita mucha energía, se gastaría mucho acetileno.
¿tá? En un auto no tenés chapa de 6 milímetros. A eso me refiero. Si tenés alguna estructura con chapa de 6 milímetros en la carrocería de un auto, ahí sí ya podés usar soldadura por arco. Pero es parte de la carrocería, la parte pesada de la carrocería, la estructura pesada. ¿Mm? Su mayor aplicación en la industria se encuentra en el campo de mantención, reparación, soldadura de cañería de diámetro pequeño y manufacturas livianas. También puede ser usado como fuente de energía calórica para doblar, calentar, y cortar. ¿Mm? El conjunto de elementos que agrupados permite el paso de gases, oxígeno, acetileno hasta un soplete en cuyo interior se produce la mezcla. El proceso de soldadura, es el conjunto de elementos que agrupados permite el paso de gases, oxígeno más acetileno, hasta un soplete en cuyo interior se produce la mezcla. La misma, en contacto con una chispa, produce la combustión, base del sistema oxiacetileno. Ventaja y desventaja de la soldadura. Veanlo, acá están los sopletes. Esto lo han visto en algunos talleres seguro, tanto de chapa y pintura o algunos talleres bastante bien implementados de mecánicos que siempre tienen. Es importante el tema de la llama que produce el soplete. Puede ser neutra, carburante, oxidante. La oxidante sirve para cortar. Se corta, se dimensiona chapa con la oxidante. Ahí tienen el esquema de lo que es. Esto que está acá es lo mismo que esto que está aquí, nada más que presento de distinta manera. Y aquí habla del oxicorte. ¿Sí? La llama producida durante el proceso de soldadura por oxicorte puede utilizarse para cortar piezas y planchas de acero. Definimos como oxicorte el proceso de corte de metales que emplea una reacción química entre el metal que se desea cortar a alta temperatura y oxígeno de alta pureza. El proceso se basa en los materiales férricos. El proceso se basa en que los materiales férricos arden con gran facilidad en presencia de oxígeno cuando están a elevada temperatura. Son ávidos de oxígeno a alta temperatura. Es decir, el acero es ávido de oxígeno a alta temperatura. ¿Cómo es el proceso? Se calienta la zona a cortar, se la calienta hasta determinada temperatura y cuando está calentada se agrega más oxígeno a la combustión de la llama y se empieza a cortar. Y hay que mantener una velocidad de corte en función del espesor de la chapa. Porque si voy muy rápido, llego a una zona fría, dejo de cortar. Todo esto es artesanal, hay gente que se especializa en esto. Se puede cortar chatarra, que no necesito ser prolijo, o se tiene que cortar chapa para armar una máquina. Arma una caldera, por ejemplo, tengo que cortar, dimensionar determinado trozo de chapa y le tengo que dar forma en algunos casos. Entonces ahí tengo que ser prolijo. También se puede hacer con plasma. El plasma es decir, el plasma se puede soldar por plasma o cortar con plasma. Pasa que es una tecnología que requiere más tecnicismo, ¿sí? Es más compleja. Con el plasma se pueden obtener temperaturas de 10.000 a 30.000 grados. ¿Sí? Entonces, yo ya les voy a mandar algo de plasma que no hay acá. Bueno, después vemos esto, o veanlo, yo quiero entrar a lo que es la soldadura por arco, que es donde hoy tenemos dentro de la soldadura por arco, del principio del arco voltaico, hay distintas maneras de soldar. Puede ser manual, automática, semiautomática. Soldadura por arco.
El calor se obtiene del arco voltaico generado entre dos electrodos convenientemente distanciados. Existen varios métodos, entre ellos el Cerner, el Bernardo y el Laviano. En el Cerner salta el arco entre dos electrodos de carbón o grafito y es desviado hacia la pieza por el soplo magnético de una bobina. El metal de aporte lo da una varilla sostenida dentro del arco. Es esto. ¿Mm? Esto ya no se usa. ¿Mm? Esto se ha ido utilizando en distintos procesos, pero ya no se usa porque hay que tener dos electrodos, el material de aporte, la bobina. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esto es parte de la historia. El método Bernardo, el arco salta entre un electrodo de carbono grafito y la pieza, y el material de aporte se obtiene de una varilla mantenida dentro del arco. Y el método de Laviano es el más empleado. Este todavía se usa un poco. Hay procesos que lo usan. El arco salta entre la pieza a soldar que constituye el electrodo positivo y un electrodo especial que lleva incorporado el material de aportación o de aporte. ¿Mm? Entonces, esto es lo que se ha desarrollado últimamente. La gran cantidad de calor de aporte que se produce es debida al paso de electrones desde la varilla al metal a través de la capa de aire interpuesta que está fuertemente ionizada, llegándose a temperaturas de alrededor de 3800 grados. Entonces tenemos soldadura blanda, dura, la blanda hasta 450 grados, la dura hasta 800 grados. La oxiacetilénica, 3000 grados con acetileno, 2500 con propano. El plasma, andamos entre los 10.000 y 30.000 grados. Y acá, hoy en día es un poco más de 3.800. 4.000 grados podemos tomar como límite inferior, pero con este proceso se pueden obtener otras temperaturas, porque ya participan los gases, hay gases protectores, hay gases que ayudan al tema de la soldadura y se puede aumentar un poco la soldadura. Al fundirse el metal de la varilla, es transportado en forma de gotitas por el arco hasta depositarse sobre la pieza a soldar, en lo que el propio arco ha formado un pequeño cráter. Baño de fusión se puede llamar. Figura 9.4. Núcleo del electrodo, que es el material de aporte. Cubierta del electrodo, que se llama revestimiento. Esta es una chapa y esta es la otra chapa que estoy soldando. ¿Sí? En este caso. Esto va corriendo así. Entonces hay unas gotitas que pasan de la varilla metálica al baño de fusión, al cráter. Esas gotitas son productos del arco voltaico que se produce entre el electrodo, la varilla metálica del electrodo y el material base. ¿Se entiende? Es una sucesión de arcos, por eso son gotitas. No es un chorro, es una sucesión de arcos. La soldadura por arco va extendiéndose rápidamente, pues con ella puede soldarse casi todos los metales y sus aleaciones. En relación a la oxiacetilénica presenta la siguiente ventaja. El arco eléctrico representa la alternativa más usada para unir materiales por fusión. Los avances tecnológicos mejoran las características de trabajo de la fuente de poder, obteniéndose mejor soldabilidad, posición de soldadura, arco más suave, etc. Mejor acabado de la soldadura,
buena apariencia, menos cantidad de salpicadura, menos defectos, menores dificultades para soldar piezas de distinto espesor. No se precisa precalentar las piezas. En la soldadura por resistencia a veces se debe, en la soldadura ósea acetilénica, a veces se tiene que precalentar las piezas. Y en la de resistencia algunas veces también. Mayor velocidad de operación. Deformaciones mínimas, ya que los esfuerzos quedan bastante localizados en la zona de soldadura. Mayor sanidad, mejores características mecánicas, mayor facilidad para la aplicación. Soldadura bajo gas. Bueno, esto véanlo ustedes, chicos. Vamos a seguir con arco. O después volvemos en todo caso. Soldadura bajo electrodo consumible. El electrodo consumible, el manual, la soldadura manual es bajo electrodo consumible. Y acá tenemos la soldadura bajo electrodo, soldadura MIG-MAC o GWAW. Este procedimiento, conocido también como soldadura MIG-MAC, consiste en mantener un arco entre un electrodo de hilo sólido continuo y la pieza soldada. Acá habla de hilo, de una bobina. El material de aporte viene en bobina. Tanto el arco como el baño de soldadura se protegen mediante un gas que puede ser activo o inerte. El procedimiento es adecuado para unir la mayoría de materiales, disponiéndose de una amplia variedad de metales. Se obtiene temperatura de hasta 7200 grados. Descripción del proceso MIG-MAC. Es similar al del electrodo revestido. Entra gas, se produce el arco, el material base, material de aporte, sentido de avance. Puede ser semiautomático, automático, robotizado. Se usa mucho en la industria. Actualmente, César. Sí. Que sí. Actualmente algunos equipos de MIG o MAC no usan, digamos, el gas, usan directamente el alambre que tiene un flux, viene preparado el alambre ya. Pero digamos que no tiene la misma respuesta que cuando usamos el gas. Bueno, son avances, digamos, como para bajar el costo del trabajo, pero bueno, no da tan bien el resultado, ¿no? Hay que tener mucha práctica en realidad para poder usarlo bien. Nosotros vamos a tratar el jueves, si Dios quiere, trabajar con soldadura por arco eléctrico, ¿eh? Pero sí, lo que pasa es que... Sí, César. No, la función del gas específicamente es de protección. El gas puede ser inerte o activo. El inerte son los nobles, el argón sobre todo se usa. En los activos se usan otros gases que hacen al proceso, que ayudan a levantar temperatura o a proteger de distintas maneras, depende de lo que estemos soldando o lo que queramos obtener. Por eso dice, ahora viene el flux. Está bien, el flux no cumple muchas veces lo que se logra con una buena soldadura por proceso MIG o proceso MAC. Entonces, está ahí. La tecnología sigue evolucionando. No sé qué más quiere decir, Julio. Bien, no, era eso, que digamos que el alambre cumple la función de un electrodo revestido, o sea, viene revestido ya con un flux que justamente aporta, digamos, ese gas necesario para proteger la soldadura. Pero por supuesto,
No, El fluke, viene, digamos, sí viene, digamos, viene con el fluke ese, mm, el alambre, y bueno, protege directamente el baño, ¿no? Lo que pasa es que una soldadura MIG o MAC es mucho mejor que una soldadura por arco eléctrico común con electrodo, ¿me entienden? con Por eso es que electrodo ha avanzado manual. tanto también. Sí, no, sí, es mucho mejor la soldadura. Les decía que nosotros vamos a tratar de hacer una parte práctica, digamos, con electrodos, por una soldadura por arco eléctrico. ¿Ah? Bueno, ahí veremos todo tipo de revestimientos, los tipos de electrodos que hay, cómo calculamos la corriente necesaria para poder soldar, cómo vamos a soldar las chapas, ¿ah? A tope, a solape. Todas esas cosas vamos a ver el jueves, si Dios quiere, y los tipos de revestimiento también que tienen los electrodos, ¿no? Específicamente vamos a ver todo lo que es soldadura por arco eléctrico. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, César. Bueno, sigo. Bueno, ahí está lo que le comentó el profe de los hilos de alambre, bajo escoria. Es decir, bajo escoria es la que se refiere al electrodo manual. Es la que conocemos, es la que hemos visto cuando hemos soldado las carrozas, es la más común de todas. ¿Mm? Ya hemos hablado un poco de soldadura por arco eléctrico, entonces aquí hay un poco de historia. Dice: el fundamento de la soldadura por arco eléctrico es la diferencia de potencial que se establece entre el electrodo que pende de la pinza y la pieza a soldar o metal base. Esta diferencia de potencial ioniza la atmósfera circundante, por lo que el aire pasa a ser conductor, cerrándose el circuito y estableciéndose un arco entre el electrodo y la pieza a soldar. El calor del arco eléctrico va a fundir el extremo del electrodo y parcialmente el metal base, creando el baño de fusión, donde se irá depositando el electrodo fundido, originando así el cordón de soldadura. La fuente de calor, el arco eléctrico, tipo de protección, revestimiento del electrodo, aportación con el propio electrodo. Aquí de vuelta el grafiquito que hemos visto hace rato. Dice: el proceso de soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido comienza con el cebado o establecimiento del arco entre el extremo del electrodo y la pieza a soldar. ¿Qué es el cebado? Eso lo vamos a ver, el profe le va a mostrar el jueves qué es el cebado. El cebado, muchas veces han visto ustedes que el que tiene la pinza con el electrodo en la mano, antes de empezar a soldar, no va que pone el electrodo directamente, sino que puntea al costado de la pieza o en la pieza hasta que se genere el arco. Cuando se genera el arco, empieza a mover la mano. Y ahí hay que ser canchero, hay que ser artesano, hay que ser oficial soldador, para saber mantener la distancia entre el electrodo y la pieza para que el arco no se rompa o para que el electrodo no se me pegue en la pieza. Porque por ahí se pega y nos cuesta soldar. A eso se refiere esto. Sí, Entonces, disculpen. Nosotros no somos eximios soldadores, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible. Lo que pasa es que el saber soldar, digamos, para llegar a eso hay que practicar mucho, o sea, con la práctica uno aprende a soldar. ¿Ah? Bueno, nosotros no estamos en la práctica activa, por lo tanto, bueno, tenemos sí conocimiento, pero bueno. Sí, es cierto. como decía, Daniel, ¿qué decía? No digo que la práctica hace al soldador, digo. Sí, no, seguro, seguro. Capaz que acá en el grupo hay alguno que sabe soldar muy bien. Bueno, de todas formas vamos a hacer lo posible
para que salga todo bien, pero sí, es cierto. Mientras uno más suelda, más practica y va aprendiendo. No hay caso. Es la forma de aprender. Bueno, siempre tengan presente que en el tema de la soldadura actúa una corriente, soldadura por resistencia. Actúa una diferencia de potencial y las máquinas de soldar que vamos a ver el jueves, además de la diferencia de potencial del voltaje, también interviene la corriente, porque la corriente es la que le da, la intensidad de corriente es la que genera entrega mayor energía o menor energía, mayor temperatura, menor temperatura. Eso se puede regular. ¿Por qué insistimos? Vamos a insistir con esto, porque llegado el momento del examen, le preguntamos, ¿y qué necesitamos para soldar? Y no saben contestar. Entonces insistimos, fíjense en esto, para que podamos, para que al momento de la evaluación no tengamos problemas. Ese equipo de soldadura está compuesto por los siguientes elementos: una fuente de corriente continua o alterna, que es la máquina. Antes eran los transformadores solo. Pinza, porta, electrodo y pinza de masa. Cable de conexión, electrodo revestido. ¿Sí? Transformador rectificador, ahora vienen máquinas portátiles, domésticas. Bueno, el revestimiento, función eléctrica, el revestimiento del electrodo cumple distintas funciones. ¿Por qué? Porque el electrodo, al empezar a soldar, genera una atmósfera de gas que protege la soldadura. Entonces, esa protección son distintas funciones que produce el revestimiento. Función eléctrica, función física, función metalúrgica. Están los tipos de revestimiento. Ahora les voy a mostrar, como para ir cerrando, no sé si Julio tiene algo para ver, unas placas, ¿sí? Unas placas con... ¿Se ve eso o no? ¿Hay eso? Sí. No, no. ¿Ah? Sí. Aquí Sí, dice se ve, profe. nomenclatura de una soldadura de ranura, ¿sí? Espera un cachito. Bueno, otra vez las dos chapas que, como para soldar a tope. Aquí a la izquierda una, aquí a la derecha, a ver, a la derecha una, a la izquierda otra. Dice, componente de una soldadura de ranura. Los códigos estándar y especificaciones establecen las tolerancias específicas para estos componentes. Estos parámetros son parte del procedimiento de soldadura utilizado y la preparación normalmente es inspeccionada visualmente antes de aplicar a la soldadura. A continuación se definen los términos utilizados. Esto entra en automático cuando ya hay un proceso de producción establecido, cuando trabajamos en serie o cuando tenemos un proyecto desarrollado por un staff de técnico y de ingeniero. No es que todos los días hay que hacer lo mismo, pero en muchos casos, en otros no, se preparan las soldaduras, se preparan los bordes de la pieza para, en este caso, armar una ranura en B. Esto tiene que estar limpio, tiene que estar biselado, de acuerdo. Por supuesto que no se pone un compás para medir el ángulo del bisel, pero y se inspecciona solamente a hoja, pero se tiene una idea. Entonces, esto se llama raíz, el fondo de esta costura. Esto ya es la costura armada, digamos. Se llama fondo de raíz,
¿sí? El raíz. Esta es la cara del raíz, abertura de la raíz, ¿m? Cara o corona, ángulo de bisel, tamaño de la soldadura, espesor del material. Esto se prepara. Hay gente que la prepara, por lo general se trabaja con amoladoras, ¿m? Y se va preparando para soldar. ¿Está? Eso es una muestra. Zonas de la unión soldada. En el proceso de soldeo por fusión se puede distinguir 3 zonas claras en la unión soldada. Metal de soldadura. Este es el metal. Metal de soldadura. Todo esto es metal base. ¿Mm? Zona afectada térmicamente. SAP. Esta es la zona afectada térmicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo energizo esta zona, el calor no se me concentra acá nomás, sino que se me disipa un poco. Es lo que decíamos antes. Yo tengo que tratar del calor, energizar la zona y que se concentre lo mejor posible en donde yo quiero generar el cordón, para que esta zona no sea muy grande. Para que esta zona no sea muy grande. ¿Sí? Es la zona adyacente a la soldadura que se calienta en gran medida y se ve afectada por el calor, pero que no funde. Acá se funde, acá hay un baño de fusión. Esta partecita, esto es lo que aporta el electrodo, que es el baño de fusión, y parte de esto también se funde y después se solidifica. Todo esto coalesce junto y se crea un material distinto a este. Cuando el cordón está terminado, el material de esta zona es distinta a la del material base y distinta a la de esta zona. Esto queda modificado. Este material de acá es distinto al material de la zona afectada térmicamente y distinto al metal de soldadura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, la zona de transición sería. Es una zona de transición, pero ya es como que tendríamos 3 metales distintos. Lo que hay que lograr es que esas zonas sean lo más parecidas, desde acá hasta acá, que sean lo más parecidas, que no cambien las características mecánicas. Esta zona sufre cambios metalúrgicos y cambios en su característica mecánica, pudiendo ser muy propensa a desarrollar grietas o condiciones desfavorables. En general es deseable una SAP estrecha. Metal base que no ha sufrido ninguna transformación en el proceso de soldeo. La zona de transición siempre va a existir, ¿sí? No es que de acá pasamos directamente acá. Muchas veces van a ver que una chapa soldada, una pieza soldada, no se rompe en la zona del cordón, sino al lado. Y es porque es en la zona de transición que se rompe. Y después hay que volverla a soldar. Acá hay una foto, ustedes la pueden agrandar, de las grietas que se producen. Acá tenemos el material base, la zona afectada térmicamente, el cordón de soldadura, la zona afectada térmicamente y el material base. Esto es una soldadura en L, digamos. ¿Está? A ver, ¿qué más le puedo mandar? Después volvemos. Ahí. Bueno, corona, raíz. Fíjese, aquí han hecho con ángulo total para la ranura. Aquí cómo han preparado los cordones, la zona a soldar. Esto es como una Y, no es en B. La raíz es como un rectángulo, ¿sí? Eso, ¿de qué depende eso? Depende de qué tipo de pieza.
Volvemos a otro similar a la que hemos visto. Tenemos el cordón de soldadura, las distintas temperaturas que se producen, después que ya pasó la soldadura, la zona de transición, 720 grados, 900, 1000, 1184, en este caso, no sé bien de qué el ejemplo, zona crítica le llaman también a la zona de transición, y acá el grano del material va cambiando, no es el mismo que tenemos acá ni acá. Estos se han modificado. Hay que tratar de que esto sea lo menos posible o que no se diferencie mucho de esto y del cordón en sí. La escoria en la soldadura. La escoria hace flotar las impurezas y las superficies actúan como una esponja y se combina químicamente con la impureza en el material y la elimina. Es decir, la escoria protege a la soldadura. Por un lado protege del tema de la impureza y por otro lado hace que el enfriamiento no sea brusco. Porque si es brusco, como que se fragiliza toda la zona. Estas placas ya las voy a seleccionar y se las voy a mandar. No le quiero mandar todo. Acá está lo del tamaño del grano, ¿sí? Metal importado, metal base. Importado le llaman metal de aportado. Metal aportado, no importado. Metal aportado, o sea, la del cordón. Zona afectada térmicamente y metal base. Fíjense la granulometría cómo cambia. Dice agrietamiento de la unión soldada. El cordón está por acá. Es el tamaño del grano. Esta es una probeta acá se ve bien. Material fundido, material base, zona afectada. La zona afectada por el calor es una franjita acá. Esto es con soldadura por arco. Aquí no está mostrando un electrodo manual, sino está mostrando un proceso MIC o MAC. ¿Está? Bueno, esto ya lo vamos a ver. Temperatura. Para aquí vamos para el material base. Aquí está el cordón de soldadura. Y esta es la zona de transición. Parte de esto yo le hacía referencia al principio, que cuando he estudiado materiales para ingeniería, algo de esto seguro que han visto algo. Díganme en sí o no. No sé si ya la tienen aprobada. No escucho contestación. ¿Sí? Bueno, entonces, pégale una leída, eso, saquen los apuntes. Yo no tengo la bibliografía de ¿cómo se llama? De esta materia. Y bueno, lo ayuda bastante. Dice, perfil de penetración para algunos procesos de soldadura diferentes. Por haz de electrones, que lo hemos pasado así nomás, por láser, que no me acuerdo si está detallada, por plasma, que no está, TIC, que lo hemos pasado así nomás. Cuando lean eso, vengan, yo esta placa se la voy a mostrar, pero es para que tengan una idea. En ningún caso aparece un electrodo manual acá. Fíjense lo que es el laburo de soldadura. Este señor está con esta es una máquina de soldar. Este es un carro semiautomático. El operario está como sentado ahí, debe tener. Y acá hay como unos cordones de soldadura, ¿ven? Esto debe ser de algún molino, alguna pieza en revolución que tiran material abrasivo adentro y necesitan rellenar las paredes. Y se ve que es grande porque acá tenemos 3 metros, 2 metros y medio, para allá debe haber otro más, y entra la máquina para hacer el trabajo. Aquí dice, a ver.
Esta es soldadura por arco sumergido, utilizando una aplicación de recubrimiento duro. El recubrimiento duro es para sanear el tema del desgaste que se produce en este punto. No me pregunten qué es la máquina, ya vamos a ver si podemos averiguar. Bueno, inspección de soldadura. Una persona responsable que el inspector de soldadura que hace determina la calidad de la soldadura según una especificación. Puede ser inspector de otros, puede ser un especialista en ensayo o una combinación de los anteriores. Por ejemplo, acá se está recuperando un engranaje. Ya vamos a ver engranaje. Pero en el caso de engranajes grandes, que muchas veces son hasta de fundición de acero, esto es como la reparación de un diente de la boca. Están poniendo unos pernos primero para que hagan de base después y rellenarlo. En el caso de la boca, ponen el perno para después ajustar una pieza ya una pieza determinada que ya ha sido fabricada con el modelo necesario. Pero acá ¿qué hacen? Hacen como unos pernitos, los ponen, rellenan y después le darán con otra máquina, con otra herramienta, la forma del diente. Y la forma del diente tiene que ser igual este diente con el que se está haciendo acá, porque si no, no va a engranar, no se va a producir la engrana. Va a haber un problema ahí. Acá tenemos piezas, accesorios para poder soldar, para poner en línea las distintas piezas. Esto tiene el profe, se lo va a mostrar el jueves. Escuadras Dice acá, magnéticas, para que esto sí. sea ángulo recto. ¿Cómo se llama? Escuadra magnética. ¿Cómo se llama? Ajá, escuadra Escuadra magnética. magnética. Sí. Acá necesitamos un ángulo de 90 grados. Entonces, la escuadra magnética se pega y yo me aseguro de que tengo 90 grados a lo largo de todo esto. ¿Qué estoy haciendo? Con un pedazo de chapa plana y otro pedazo de chapa plana, estoy armando una estructura, estoy armando un perfil L. Puede ser que esté armando esto. Puede ser que esté armando, es decir, símbolo. Cuando el símbolo es este, acá va el cordón de soldadura, ¿sí? Ahí. En este caso, va a la izquierda, me lo manda a la derecha. Este es para el que lee el plano, ¿no? En este caso, Acá está la escuadra magnética. a ver, Bueno, la puse en una escuadra, ¿no? Pero esto básicamente, fíjense, ¿no? Tiene un imán. Y podemos colocamos la escuadra y soldamos. Tranquilo, ¿eh? Porque si no es un problema para poder soldar, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bueno, ya la vamos a usar, si Dios quiere, el jueves. Escuadra magnética. bueno, aquí tenemos, no es soldadura, aquí fíjense, estos pueden ser roblones o tornillos, pero también se puede hacer con soldadura. ¿Sí? ¿Esto qué era? Caño. ¿Se acuerdan que hemos hablado de sobrecalentamiento? Que dentro de las características que tiene que tener la fuente térmica que usemos es de que obtengamos la alta temperatura en el menor tiempo posible, que concentremos la energía solamente en la zona solar. Tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando un acero es sometido a temperatura mucho más alta que lo recomendado a tiempo
excesivamente o a tiempo excesivamente largo se sobrecalentará. Un arco, un acero sobrecalentado presentará después del tratamiento un tamaño de grano grueso. Su resistencia mecánica se afectará mucho, pero si su ductibilidad y tenacidad, quedando el acero quebradizo. Un acero que es sobrecalentado puede ser recuperado o regenerado mediante un tratamiento técnico. Esta consideración es para el caso de soldar, para el caso de tratamiento térmico, para el caso de, inclusive del proceso de previo a, si yo tengo un lingote de acero, vuelvo al tema, lo tengo que calentar para someterlo a un proceso de formación plástica, tengo que tener cuidado de esto, no solamente para soldadura. Se produce esto con el grano. Bueno, esta es tubería. Fíjense lo que les decía. Este es el cordón de soldadura. Acá se genera una grieta. Pero el cordón va por acá y ¿dónde se rompe después de trabajar? Al costado. ¿Por qué? Porque el material que ha quedado formado acá es tiene distintas características esta zona a esta zona. Esta es la zona afectada térmicamente, pero fíjese, se termina rompiendo en el material base. Acá puede haber hasta un problema de diseño. Eso ocurre muy seguido. Bueno, esto es lo que hemos visto el otro día, los aceros inoxidables. Pues ya voy a seleccionar las placas de esta y se las voy a mandar tan desordenadas además acá. Les quería mostrar algo más acá. Bueno, después hay muchos temas de técnica de soldadura. Sobre esto hay preguntas, qué tipo de soldadura tope, soldadura en ángulo, soldadura en doble ángulo, en solape. Es la primera que nos pasó por acá, que está relacionada a la posición de los elementos. Los símbolos de la soldadura. ¿Por qué son detallistas acá? No solamente con el símbolo. Porque en una estructura metálica, en una pieza, cuando yo hago, ya sea que ponga bulones, roblones o soldadura, esto genera un sobrepeso en la estructura. Entonces, esto se calcula. Se calcula el peso del material de aporte, se calcula haciendo ensayo a ver qué solicitaciones va a sufrir, a ver si resiste o no resiste la unión que estoy armando. Entonces, todo esto está normalizado, etiquetado, lo que se dedican al tema soldadura lo tienen bien claro, y en las salas de proyectos, en las oficinas de proyectos, cuando son proyectos grandes donde entra mucho el tema de la soldadura, se los considera. Acá tenía el tipo de cordones. Si ustedes se acuerdan, han leído el tema del roblón y del tornillo, esta unión es a solapa. A solapa, simple, o a doble cobre junta vía con los roblones. Acá le llaman cordones frontales, laterales, cordones oblicuos. Dos chapas, una, dos, se suelda acá, aquí está al revés y se suelda aquí abajo. Esta es una chapa, esta es otra. Se suelda aquí al costado y acá al costado. Así, esto se puede dar dos tipos de soluciones. Habrá que calcular mecánicamente los esfuerzos a ver cuál es más conveniente, si esta o esta. Cordón oblicuo. Bueno, chicos,
yo voy a preparar el cuestionario. Ustedes también preparen su cuestionario de duda para que lo suban. ¿Mm? Lo ideal sería que lo charlen entre ustedes y entre todos hagan el cuestionario de las dudas, lo pongan en un solo paper y el jueves vemos de sacarnos algunas dudas. ¿Sí? Lean, yo le voy a mandar algo sobre plasma y el cuestionario. No sé, Julio, si vos tenés algo para decir. No, también, para el jueves, mejor, no hay problema. Y el jueves, si podemos, vamos a arrancar con otro tema ya. Y así avanzamos. Ahí había unas dudas sobre los prácticos. El cuestionario hay un cuestionario que se vence hoy a las 24 horas. Y el cuestionario del jueves, ¿cuándo se vence el práctico del jueves? Julio. El práctico el jueves también, el jueves a las 24. Sí, lo dejamos hasta el jueves. Puede ser hasta el viernes, no había tanto drama. Está bien, pero venimos bien, están cumpliendo ahí han entrado. Sí, sí. Ese sería el cuestionario 2. El cuestionario 2. Pará, ya me estoy perdiendo. El cuestionario 2, ¿cuál es? La de tornillos y chavetas. ¿Ese es el 2? Sí, ese es el 2. Esta noche se vence. Está bien, puede entrar mañana a la tarde, pero no quiero que nos atrasemos porque después nos vamos a empezar a atrasar todo. Y yo tengo problemas para registrar. Para registrarlo tengo que entrar uno por uno para verlo solamente, no para corregirlo. Así que no se me demoren. Ahora este cuestionario va a ser el número 3, el de soldadura. Y el práctico del jueves va a ser el número 3 de soldadura. ¿Sí? Entonces... Por eso disculpa, cuando envíen los archivos, coloquen, si es cuestionario 1, C1 y el nombre de ustedes, y será un punto 2 o un PDF. Pero no coloquen trabajo práctico 1, análisis topológico, por ejemplo, y no ponen su nombre. Y así aparecen varios archivos con el mismo nombre ya. ¿Me entienden o no? Tienen que poner su nombre. Lo importante es su nombre, que aparezca ahí. Eso pasó porque me llegaron varios archivos, tengo un montón repetidos. Bueno, no, sí, es que algunos archivos han mandado, se han olvidado de subirlo, o lo han corregido en el camino, han ido y han vuelto, y bueno, por eso tenés 2 archivos. Y mándenlo a las 2 direcciones de mail. ¿Sí? Y ya vamos a definir esta semana, hasta el fin de semana, a ver qué tipo de trabajo hacemos como trabajo final, pero va a ser por grupo. Si ustedes se quieren ir organizando por grupo, yo creo que los grupos no tienen que ser más de 6 personas, 8 personas, sumo, somos muchos, y ya empezaríamos a trabajar. ¿Alguna cosa, Julio? No, está bien, ese era de lo práctico que se me hizo un lío ahí. Pero más que nada por organizaciones, ¿no? De todas formas, lo mismo hay que verlo. Sí, es un lío ahora. Claro, yo ya estaba contento porque ya había registrado casi todo y entre ayer a la tarde de hoy han entrado un montón. Pasa que son 86 inscritos. Son muchos, sí. Sí. Así que ahora han participado 50, 53, no sé si han llegado a 60. Así que la mantengamos ahí. Cualquier cosa nos van preguntando, ¿sí? ¿Listo? Bueno, profe. Chicos. Bueno. Buenas tardes. El jueves, si Dios quiere, nos vemos. Chao, profe. Listo. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego.